Vamos a presentar a nuestro invitado de esta mañana. Estamos hablando del concejal Manuel Sosa, concejal de Uniendo Villa María, que se suma a nuestra mesa. Buen día, Manuel, ¿cómo va? Hola, muy buenos días a todos, acá al equipo y a la audiencia que está del otro lado seguramente acompañándonos. ¿Te siguen diciendo Manuel o Manu ya directamente? No, Manu. Normalmente desde siempre me dicen Manu, entonces nosotros tenemos una tradición de nombre, es decir, mi abuelo es Ángel Manuel, Sí. Mi viejo es Ángel Manuel, yo soy Ángel Manuel y mi hijo es Ángel Manuel, porque para que el karma se traslade. O sea, el primer nombre está Ángel. Exactamente. Bien. Y a mi abuelo le decían Ángel, a mi viejo le decían Manuel y a mi Manu o Manuelito cuando no es chico. ¿Y a tu hijo? Ahora es Manuelito. Claro, ahora sí que es Manuelito. Tal cual. Va pasando el nombre. A mi viejo ya le vamos a empezar a decir Ángel entonces en cualquier momento. Va heredando el nombre. Está muy bien. Bueno, Manu Sosa entonces que se suma a nuestra mesa para charlar un poco de cómo se está trabajando en el Consejo Deliberante, qué proyectos están por allí dando vueltas y además de algo que sucedió hace pocos días que tiene que ver con el balance general del ejercicio 2024 del año pasado del municipio, que finalmente fue aprobado después de una primera lectura, después de audiencia pública, segunda lectura se aprobó. El único concejal que lo votó, que lo rechazó, votó en contra fue Manuel Sosa. Así es. Bueno, principalmente el balance, hay que entender que es probablemente uno de los momentos más importantes del trabajo en el Consejo Deliberante. Siempre digo presupuesto y tarifaria en la previa y balance después, porque es la contraprestación de cómo se llevó adelante la gestión del último año y que muchas veces ese balance, que es lo que nos muestra, es cómo se administró el municipio, cómo ingresó dinero, de qué manera, de cuáles fueron los rubros que ingresaron y cuál fue las erogaciones o los gastos que llevó adelante. Y en eso nosotros, este tratamiento, este balance tuvo algunas particularidades y que son las que principalmente a nosotros más nos preocuparon y que llevaron a que no acompañáramos la aprobación del balance, porque el balance se somete a si lo aprobás o lo desaprobás. Principalmente, para hacer un poco de memoria para atrás, recordemos que en el 2023, por primera vez en la historia de la ciudad, no se presentó un balance. ¿Por qué no se presentó un balance? Porque ya 2024... junio 2024, que era balance 2023, no se presentó. ¿Por qué no se presentó? Bueno, no sé si recordarán esta pelea que existe entre la gestión anterior y la que continúa, es decir, entre el quilismo y el castelismo, diciendo que recibieron un municipio fundido, que los números no estaban, que había inconsistencias en los números del municipio. Entonces, en lugar de presentarse un balance, en junio del año pasado se presentó un informe de saldos provisorios que decía, entre otras cosas, que había discrepancias entre lo que decía que había en los bancos, en efectivo y en algunas cuentas y lo que realmente había. Recordame si después de ese informe después hubo denuncia judicial. Hubo una presentación que hizo el intendente Castelo, por lo menos dijo que llevó todos esos resultados de esa, vamos a decir, auditoría, pero no era una auditoría porque la auditoría tiene otro tipo de procesos y otro tipo de controles. Esto fue una contratación directa a una consultora del equipo de gestión de Castelo, que se pagaron 25 millones de pesos por ese trabajo y resultó en un informe de saldo provisorio, pero no en la presentación de un balance. Entonces, cuando llega el Consejo Deliberante el balance 2024, ya es como que nos llama un poco la atención, porque ¿cómo vamos a construir un balance 2024 sin un balance 2023 presentado o constatable? Recordemos que para principios contables tiene que existir trazabilidad para que vos puedas determinar si eso está bien o está mal. Tal burdo fue que primero ingresó el 2024 y que me parece que detectando que nunca habían presentado el 2023, el balance tiene determinados requisitos legales, tiene que estar firmado, tiene que tener un dictamen técnico de los tribunales de cuentas, tiene que tener acompañado de un montón de documentación. El 2024 llegó con los requisitos legales, es decir, con los dictámenes del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Económica y demás. Pero el 2023, que lo presentaron como a posteriori del 24, llegó crudo, sin dictamen del Tribunal de Cuentas, sin una auditoría externa que lo avale, sin nada. Incluso con inconsistencias entre lo que decía ese informe de saldo provisorio que se presentó en junio del 24 y el nuevo. Había ajuste hecho con montos diferentes a lo que había dicho la auditoría. Entonces ya, ¿cuál es el punto de arranque que tenemos como gestión o como control de la gestión para decir eso se aprueba o no se aprueba? Y tomando en base el 23, ¿cómo tratamos el 24? Entonces ya eso para nosotros era preocupante. No obstante, en primera lectura nosotros aprobamos, porque nos parece un paso adelante que el balance se discuta. Entendamos que durante los 8 años de gestión de Martín Gil, el balance llegaba al Consejo Deliberante, no se discutía y se aprobaba, la Carta Orgánica establece, de manera fija, es decir, por su no tratamiento a partir de un mes de su presentación se entiende por aprobado. Aunque se considera una falta grave, como no está arreglada la falta grave, no había consecuencias. Para nosotros eso era terrible, porque nosotros lo que queremos es que el balance se discute de cara a la gente y se abra. Por eso en una primera lectura
Nosotros, a pesar de que veíamos todas estas cuestiones que le digo y todos los de manejo, con una pérdida patrimonial del balance 2024, que lo dice el balance, de 6.400 millones de patrimonio neto de los villamarienses, entonces la verdad que nos preocupa. Y dijimos, bueno, pero vamos a abrir el debate, permitamos que este mes que tenemos entre la audiencia pública y la segunda lectura, venga la Secretaría de Economía, como que en la gestión de Gil, sí iba, no lo probaban, pero iba la Secretaría de Economía y lo explicaba. Por ejemplo, en este caso no vino ningún funcionario. En la audiencia pública vinieron solo algunos vecinos y esos vecinos explicaron su preocupación. ¿Ustedes habían solicitado que se hagan presente a alguien de la Secretaría de Economía? Por supuesto que nosotros hicimos, había un compromiso del oficialismo de haber un cronograma de visitas al Consejo Deliberante de los funcionarios, algo que no se dio, y cosa que nosotros insistimos con un pedido formal expreso a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Acuerdo. Por otra parte, no oyendo los funcionarios, hicimos un pedido expreso de un informe para que nos respondan a alguna de las dudas, un informe que no fue contestado. Entonces, con esa naturaleza o esa falta de información, es imposible acompañar un balance que de por sí, y queriendo analizarlo, ya entrando un poco en el balance, para nosotros es muy preocupante también, porque si bien el balance disfraza un superávit de 15.000 millones de pesos en el periodo 2024, lo disfrazan a nuestra forma de ver. ¿Por qué? Porque ese superávit, ¿de dónde sale? Primero, cualquier gestión municipal o de provincial o nacional, lo ideal es que no tenga superávit. Porque para que tenga superávit es porque vos tuviste más ingresos que gastos. Y esos ingresos salen del bolsillo de los villamarienses. Entonces, si vos cobraste tanto más de lo que invertiste, es porque cobraste más de lo que debías y subejecutaste partidas. En esta gestión y en este balance puntualmente está subejecutada partidas de educación, de mantenimiento, de salud. Cuando uno sale a la calle y habla con los vecinos y en los CAPS no hay médicos, la ciudad está llena de basura, las calles están llenas de pozos, me parece que hay una eficiencia en la gestión del gasto que es bastante preocupante. Entonces se disfraza en ese sentido, es decir, sí, recaudamos más de lo que gastamos y tenemos una gestión superavitaria. ¿En base a qué? Algo que pasa también en algún punto y que es muy, muy loco esto, porque es la queja que hace la misma línea política que gobierna la ciudad, el gobierno de Milei, que dice, sí, que venden un superávit, pero la gente está afuera, la gente se está muriendo de hambre. Acá es más o menos lo mismo. Te venden un superávit, pero con la gente afuera, habiendo echando 450 empleados, pagando sueldos de miseria, sueldos a empleados municipales que cobran por debajo del salario de indigencia. Entonces la verdad es que ese superávit no es para festejar, es un superávit para preocuparse. Y esa discusión es la que nosotros queríamos tener dentro del recinto, queríamos tenerla dentro de las comisiones, hablando con los secretarios de diferentes áreas, preguntándole por qué se subejecutaron programas. Pero bueno, el oficialismo prefirió hacer una movida mediática, de decir después de 10 años se aprobó un balance, vender eso sin importar cómo se aprobó y cuáles son las situaciones, claro, sin dar la información para que podamos ver, y con algo que nos preocupa enormemente, que por eso nosotros apenas llegó el balance y apenas Maxi Romero, que es el Tribunal de Cuentas de nuestro espacio, hizo un dictamen técnico especificando todas las falencias que tuvo ese balance, porque hasta hay cuestiones que pueden ser menores o parecen menores porque son muy técnicas, pero por decirte, el libro diario, que es el instrumento económico donde se anotan todas las operaciones que hace el Ejecutivo, que incluso algunos concejales dijeron que pudieron acceder, o algunos tribunales de cuentas pudieron acceder. Imagínense que fueron foliados en julio de este año. ¿Cómo hicieron para ver algo que no estaba foliado? Claro. Entonces imagínense la incongruencia que hay, y eso es lo que nos preocupa enormemente. Yo creo que cada uno de los concejales que está dentro del recinto legislativo es responsable y es libre de votar, acompañar y resolver como quiere, porque a cada uno de nosotros la ciudadanía nos otorga un mandato. Desde nuestro lugar, el rol que se nos ha otorgado, entendemos que en este sistema democrático es el de contralor de la gestión, y nosotros lo que vemos es que las cosas no están yendo bien. Ahora, en estas falencias que vos marcás, Manu, que ven en el balance y en cómo se vino desarrollando, ¿crees que a tu parecer hay una imprudencia por parte del municipio en hacer esto, o hay una intención de ocultar información? Y la verdad es que eso habría que preguntárselo a ellos. ¿A qué se debe de que no la dan a la información? ¿A qué se debe que no dan la respuesta? ¿A qué se debe que no fueron los funcionarios del Consejo Deliberante? Es una responsabilidad de eso.
Yo lo que me preocupa es lo que pasó. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que no fue ningún funcionario, la realidad es que la documentación no está, la realidad es que nosotros hace más de 1 año y medio hemos hecho un pedido de informe que nunca nos respondieron, que llegamos hasta la justicia y que tenemos condena en segunda instancia para que la municipalidad nos dé información y que en lugar de dárnosla, recurrió al Tribunal Superior de Justicia y estamos esperando la suerte de los justos, como ocurre en la justicia en nuestro país, más de 2 años esperando que nos den la información de cómo se recibió la municipalidad de Villa María ya en diciembre del 23. Entonces todo ese ocultamiento de la información a nosotros nos preocupa porque nosotros no tenemos un encono o algo particular con Eduardo Castelo, sino que nosotros lo que tenemos es una gran responsabilidad con los vecinos de Villa María que nos encomendaron una función y que todos los días hacen un gran esfuerzo por poder pagar sus impuestos, por poder aportar y que esperan servicio de calidad y que esperan que ese dinero que se administra esté bien manejado y bien ejecutado. Y por otra parte, que es algo que yo lo dije en otras oportunidades, me parece que también en el estudio de esta radio, que es cuando hay un informe, como fue ese informe, esa pseudo-auditoría, que dice que hay un faltante o una discrepancia de más de 3.000 millones de pesos en ese momento entre lo que decía el sistema y lo que había disponible realmente. 3.000 millones de pesos, no estábamos hablando de 200 pesos. Yo digo, si mañana en una empresa, vos sos gerente de una empresa, el dueño de la empresa se entera que a vos te faltan 3.000 millones de pesos, que tenés una discrepancia entre lo que dice el sistema y lo que tenés que tener. ¿Qué es lo que pasaría con vos? Sí, de hecho. ¿Cómo le explicaría? Es como para tomárselo tan liviano, así hicimos un informe, hay una discrepancia donde entre lo que dice que tiene que haber en el banco y lo que hay, y entre lo que dice que haber en la caja y lo que hay, faltan 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos, no es que están faltando 300 pesos. En una ciudad donde no se hacen casas, con 3.000 millones de pesos puede ser alrededor de 120 casas. Entonces hay que ponerle números, pero también qué significa eso para los villamarienses. ¿Cuánto se pudo haber aumentado porcentualmente o cuántos médicos se podría haber contratado? Entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque uno a veces cuando ve el número medio frío ahí en el aire, bueno, si 3.000 millones, son tantos los ceros hoy que nunca terminé de entender qué implica eso. Pero bueno, para nosotros es preocupante y la verdad que lo hemos dicho en otras oportunidades, yo creía, y siempre tomo este sinónimo o esta paradoja como a los quienes ven automovilismo, de que yo me comí la curva, como quizás muchos villamarienses. Yo cuando Eduardo Castelo ganó en octubre, a pesar de que nosotros llevamos un proyecto político diferente, siempre fui muy optimista en entender que él había hecho una gestión, que ha sido un hacedor de la ciudad y nadie puede discutir lo que ha hecho Eduardo Castelo o no, pero que se fue muy mal en el 2015, incluso con denuncias penales, todo el problema de la ENID, le habían encontrado $290.000 en una caja de seguridad en la causa CBI, o sea, muy mal, pero los vecinos, 8 años después, volvieron a confiar en él como intendente, como hacedor de la ciudad, y la verdad que bueno, hay que respetar la democracia. Yo creí que venía para dejar en el pasado todas esas maneras de moverse, esa manera de manejarse, esa manera de gestionar, poco transparente, que lo llevaron a irse de una mala manera de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Y lo que vemos nosotros es todo lo contrario, se profundizó un modelo que lo único que hace es priorizar negocios de los amigos, un modelo que gestiona de espalda a los vecinos, un modelo que dice que es plural y que escucha a la minoría, pero en 2 años del Consejo Deliberante y habiendo presentado más de 200 proyectos, no nos tratan los proyectos nuestros solo por ser de la minoría. Entonces la verdad que es mi forma de ver una gran decepción y deja mucho que desear. Y la parte, los demás legisladores de la oposición, ¿por qué no te acompañan en este reclamo tan contundente? Sería importante preguntarle a ellos. Había otros concejales que tenían algunas objeciones también en el balance, sí, por lo menos en la primera lectura. No, pero ahora los concejales, los concejales que hablaron, la mayoría hicieron grandes críticas, pero acompañaron el tratamiento. Habría que preguntarle a ellos. Yo la verdad que no lo termino de entender. O entiendo algunas cuestiones, entiendo que existen algunos vínculos, entendamos que miremos el mapa político provincial y vamos a encontrarnos que el candidato que salió segundo en la elección, que Darío Capitani, no responde más al espacio político en el que estaba. Hoy es parte del cordobesismo, el mismo espacio político en el que está Castelo. Entonces, evidentemente, esos acuerdos políticos supramunicipales están haciendo mella en estos acuerdos políticos municipales, en cómo se está llevando adelante el rol que tiene que cumplir cada una de las bancadas. Y la pregunta es,
que yo siempre me hago y que creo que muchos vecinos se hacen es si cuando votaron a determinados actores para que los representen en el Consejo Deliberante, si supieran lo que están haciendo hoy, si lo volverían a votar. Y yo creo que hay que ser muy responsable y hay que ser muy coherente con el vecino que se toma la responsabilidad de ir, de votar, de llevar adelante el proceso electoral, porque si no, este tipo de incongruencias, este tipo de acciones que para mí son muy preocupantes, son las que terminan llevándonos como sociedad a una sociedad que cree cada día menos en la política, que cada día cree que ya no es ni importante ir a votar, porque aunque vaya a votar no cambia nada, porque son todo lo mismo y no somos todo lo mismo, pero bueno, no hay que decirlo, no se trata de expresarlo, se trata de mostrarlo día a día, siendo muy responsable, estando al lado del vecino y teniendo un espíritu crítico y coherencia en la manera que se lleva adelante la función, con acierto y con errores. Yo no digo que nosotros seamos unos genios, ni que seamos unos maestros, ni que somos Mahatma Gandhi. Sí creo que somos muy responsables y que tratamos de cada uno de los procesos, cada una de las acciones que llevan adelante el Consejo Deliberante, hacerlas fundamentándolas, expresándolas y con mucha convicción, pero sobre todo con mucho trabajo. Hablando de esto de los vecinos que vos mencionás, Manu, hay una baja participación siempre cuando se hacen las audiencias públicas. Bueno, por un lado, ¿cómo ves eso? Y por otro lado, con respecto al balance, ¿qué información hay disponible para que el vecino pueda acceder? Bueno, ahí empezamos con varias de las cuestiones estas, cómo desde la política fomentamos. Nosotros, la audiencia pública, tema número 1. Si vos haces una audiencia pública un miércoles a las 11 de la mañana, y vos estás queriendo que la gente no vaya. Porque cualquier persona, ¿ustedes podrían ir un miércoles a las 11 de la mañana? Un trabajador de una fábrica podría ir, un trabajador de comercio podría ir, un profesional, un abogado podría ir, está trabajando en tribunales, en mañana de audiencia. Nosotros presentamos un proyecto para que las audiencias públicas se reglamenten, que se permita su participación por medios digitales, que se hagan en horarios no laborables, que se permita hacerlo en determinados horarios, a lo mejor si la querés hacer a la mañana, hacerla a la mañana y hacer a la siesta. La política se tiene que poner al servicio de la comunidad, no la comunidad al servicio de la política. Entonces, hay un gran desincentivo de querer que la gente participe. Número 1. Número 2, la información. ¿Está disponible? Sí. Tenés que saber cómo buscarla. No está disponible en un link donde vos decís, hay una audiencia pública de tal o cual tema, en este caso balance. El Consejo Deliberante sube en su portada de la página web, acá tenés a disposición el balance para venir a la audiencia pública. No, tenés que entrar al sistema de transparencia pública, gestión, ver los proyectos, buscar quién presentó el proyecto del balance. El objetivo es que la gente no participe. El objetivo es que la gente no sepa. Porque no interesa. Por lo menos así lo veo yo, digo Guillermo Nimo. Pero es así. El sistema esto se termina volviendo como en una falsa democracia, donde en realidad lo que se busca desde algunos espacios de poder es legitimarse sin escuchar al vecino, sin mostrar. Nosotros hemos hecho, desde donde nos toca, un esfuerzo por ponerlo al balance en la mesa, se lo hemos trasladado a un montón de instituciones intermedias, colegios profesionales, se lo trasladamos a asociaciones empresariales, se lo trasladamos a colegios profesionales, como lo dije, también a las universidades. Lo hemos puesto a disposición desde donde nos toca como espacio de la minoría. Siempre hemos dicho que toda esa transparencia que no está dando el Ejecutivo, tratar de darla a nosotros desde donde nos toca, poniendo a disposición siempre datos públicos y tratando de que el discurso y el debate se dé. Vamos a mejorar como sociedad, va a mejorar la calidad de vida institucional de Villa María cuando logremos que los debates se den de cara a la gente y no entre gallo y medianoche encerrado en un recinto legislativo. Manu, ¿cuáles son los proyectos o los temas que van a tratar desde tu bloque ahora en más? Bueno, teniendo en cuenta que este balance ya ha sido aprobado, pero bueno, de ahora en más, ¿cuáles serían las estrategias o los temas, proyectos que van a tener uniendo Villa María? Bueno, nosotros venimos con una agenda bastante marcada de proyectos. Como lo decía, recién hemos presentado más de 200 proyectos. Hoy lo que nosotros estamos viendo mucho y que gran parte de los proyectos que estamos presentando son proyectos de resolución que nacen de reuniones barriales por problemáticas cotidianas de todos los días. Hoy nosotros vemos un gran abandono de la situación de la ciudad, sobre todo en muchos barrios, el estado de las calles, la cantidad de basura que hay, el deterioro de la luminaria. Si bien hay un gran análisis de que hay barrios que ahora tienen 100% luminaria LED, algunos barrios tienen
la mitad de las luces quemadas y algunos sectores se han vuelto cuevas de noche. Entonces estamos haciendo como una visita muy intensiva a los barrios, identificando problemáticas y llevando al recinto legislativo proyectos de resolución, pidiéndole al Ejecutivo que actúe puntualmente con la tarea. Por otro lado, un tema que no es nuestro, pero que sí es de la comunidad, de la sociedad entera, que se está discutiendo en el Consejo Deliberante y que hoy estamos en eso, es el tema de la reglamentación de Uber y Uber, Didi, las aplicaciones a partir del celular. Se viene haciendo un trabajo con los taxistas, con los choferes, con las aplicaciones para tratar de esto que mandó el Tribunal Superior de Justicia, que es regularlas, ver cómo se regulan y se lleva adelante un sistema que en realidad beneficia a todas las partes, porque recordemos que acá entendemos la posición de los taxistas, de las agencias de taxi, pero también tenemos que entender la posición de los usuarios, que necesitan servicios de calidad, que necesitan servicios más baratos. Por otra parte, desde nuestra bancada venimos llevando adelante varios proyectos que hemos presentado y que estamos insistiendo en el tratamiento, como son proyectos de incentivo a los clubes de barrio a partir de exenciones impositivas, proyectos que se vienen tratando. Tenemos ahí en la gatera, por decir, y que lo hemos presentado y que estamos esperando. Hemos hecho un planteo en la emergencia en discapacidad a nivel municipal. Un tema que a nivel nacional tiene un montón de resonancia, que a la marcha van todos los concejales de todos los espacios, pero es algo que yo dije en el recinto legislativo. Ese reclamo es acompañado por todos. Es un problema nacional, está claro. ¿Qué podemos hacer a nivel municipal para paliar esa situación? Bueno, los eximamos a los profesionales de la salud que hoy no están recibiendo una remuneración equitativa o que no se adecuan los valores que tienen que cobrar, los eximamos el estacionamiento medido. Veamos cómo a los centros de tratamientos para personas con discapacidad los eximamos de los OIM para que no paguen el 10% más de luz. O sea, veamos qué podemos hacer acá, porque si no, el problema es un problema de la política. Discursivamente nos subimos un tema, salimos, nos damos toda la mano, abrazamos, salimos, vamos para adelante. Pero cuando hay que decir qué podemos hacer nosotros, qué sacrificio va a hacer la Municipalidad de Villa María, que nos están diciendo que tiene un superávit de 16.000 millones de pesos, o sea, hay recursos para ayudar o acompañar a ese sector, y después no, la responsabilidad del gobierno nacional o la responsabilidad del gobierno provincial, no. Nos hagamos cargo y veamos qué recursos, qué herramientas podemos otorgar desde lo villamariense, claro, desde nuestro lugar para eso. Y bueno, ahí creo que hay un gran déficit de la política. Es decir, tratar de vender a la sociedad algo que en la praxis lo podés hacer y no lo querés hacer. Manu, gracias por tu tiempo, por sumarte a nuestra mesa, poder hablar de estos temas. Un placer recibirte, como siempre. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, a disposición para cuando lo crean oportuno. Gracias, Manuel Sosa.